Gracias. Paola, Rodolfo y Sandra, buena tarde. Les damos la bienvenida a esta entrevista. Estamos con ustedes la maestra Fátima Pichardo, el licenciado Víctor Hugo Cíntora, su servidora Karina Vaquera. Vamos a llevar a cabo la entrevista para ustedes, para el cargo al que están ustedes postulándose. Les comparto que la entrevista tiene una duración de 20 minutos en la cual ustedes van a tener que responder una pregunta que cada uno de nosotros les haga. La duración máxima para que puedan dar respuesta es de 2 minutos para que consideren el tiempo de respuesta. Les pedimos que por favor nos indiquen en su respuesta de manera muy concreta el contexto de la situación, la tarea, la situación que nos quieren compartir, cuáles fueron las herramientas que utilizaron, cómo lo resolvieron y también cuáles fueron los resultados, acciones y resultados. Esto en un lapso de 2 minutos porque de lo contrario tendremos que interrumpirlos. Entonces vamos a dar inicio. La pregunta que yo les quiero formular es que puedan compartirnos, por favor, una experiencia personal, académica o laboral en la cual hayan tenido ustedes que tomar una decisión y que esta decisión pudiera afectar a terceras personas. En este sentido, es importante que ustedes nos compartan qué fue lo que tuvieron que hacer para poder tomar esa decisión, qué elementos tuvieron que considerar y también qué resultado fue el que obtuvieron. Hasta por 2 minutos. Paola, te escuchamos. Buenas tardes a todos. Bueno, yo comparto una experiencia laboral que tuve recientemente, bueno, no tan recientemente, inicios de la pandemia. Yo estaba trabajando en un proyecto dentro de una institución llamada INEGI, en la cual estábamos llevando el conteo, verificando el censo de población y vivienda. La pandemia nos hizo modificar muchas cosas, entre ellas el movernos de los lugares donde nos habían prestado para realizar nuestras actividades. Por ello tuvimos que conseguir un espacio donde pudieran tener a máximo 5 personas para poder solventar las necesidades que se requerían en ese momento. Pudimos continuar haciendo nosotros en grupos de 5 en 5 porque tenía a mi cargo más de 150 personas. Tuvimos que darles un horario para poder hacer las actividades y que cada uno de ellos las llevara a cabo de manera idónea, sin ningún contratiempo. Al final del proyecto tuvimos la fortuna de entregar todo para que se pudieran dar los resultados que se esperaba al final del censo de población. ¿Qué decisión concretamente de todo esto que nos compartes tú tuviste que tomar? Tú. La que yo tuve que tomar es no tener a toda la gente. Se nos había dado la indicación que teníamos que tener a toda la gente trabajando prácticamente al mismo tiempo porque todavía las autoridades no declaraban en sí una contingencia, pero ya nos habían anunciado que venía algo delicado. Por ello yo tuve que tomar la decisión de no tener a toda la gente, solamente los más indispensables, porque teníamos entrevistadores en campo. Tampoco los mandé directamente a casa y desde ahí hacer los reportes para que con cada supervisor pudiera yo tener contacto solamente, ya con ningún entrevistador, solamente con supervisores y hacer esas actividades para que pudiera dar los resultados a la empresa como lo solicitaba. Gracias, Paola. Sandra, te escuchamos. Buenas tardes a todos. Bueno, la experiencia que yo les puedo compartir es en el proceso del 2021, en el proceso electoral, tuve la oportunidad de estar como vocal de organización y al mismo tiempo llevar la función de oficialía electoral. Dentro de esta función de oficialía electoral, un partido que iba en coalición me presionaba para que hiciera un requerimiento de oficialía electoral, pero de acuerdo a lo que ellos querían, ¿no? Una vez que se realizó el acta, el representante me decía que como no estaba lo que él quería que estuviera, pues no me la iba a firmar porque no había salido lo que él había querido, ¿no? Y eran de los tres partidos, pues se unieron y me presionaban en ese sentido. La decisión que yo tomé en ese momento fue, primero, que estuviera en presencia del vocal ejecutivo y frente a él, pues, entregar el acta
y evidenciar que todo el proceso se llevó conforme al reglamento de oficialía electoral. Y al final pues sí firmó el acta porque pues se dio cuenta que todo el procedimiento fue realizado apegado a reglamento. Gracias, Sandra. Rodolfo, te escuchamos. Tu micrófono, Rodolfo. ¿Tu micro? No, ahí no te escuchamos. Yo creo que, no sé si UTAPE le apoyan con el audio porque está en llamada también, ¿no? Sí, se audio en llamada. Nada más quítale el mute, Rodolfo, en tu celular. Quitar silencio. Eso. Listo. Adelante, te escuchamos. ¿Me escuchan, perdón? Te escuchamos. Ok, buenas tardes a todos. Sí, una situación que yo quisiera compartir es que a inicios de la pandemia yo me encontraba trabajando como docente. Entonces, como sabrán, como es evidente, pues tuvimos que parar las clases presenciales. Entonces tendríamos la disyuntiva o el problema de que el ciclo escolar tendría que terminar forzosamente. Ahora, lo que nosotros teníamos que hacer era evaluar todas las posibilidades que tenían los alumnos para entregar los trabajos y poder ser evaluados. Esto sin demeritar también la generación de conocimientos, que es el principal fin de la docencia. La decisión que yo tomé fue evaluar a través de trabajos en línea, más bien de usar las plataformas en línea que ya estaban predispuestas, que la institución en la que yo trabajaba pagaba las licencias, pero que no se usaban. Entonces, mientras la mayoría de los docentes y la escuela trabajó con trabajos que eran enviados o dejados dentro de la escuela y luego la escuela se encargaba de enviárselo a los docentes, yo opté por tomar la decisión de evaluar vía remota, utilizando las plataformas digitales, y como resultado fue, a mi parecer, favorable, porque mientras que muchos docentes lamentablemente tuvieron deserción o altos índices de reprobación debido a que los alumnos no se arriesgaban a salir de sus casas, bueno, pues mis índices de reprobación y de deserción fueron, digamos, los normales hasta antes de la pandemia. Muchas gracias, Rodolfo. De mi parte sería todo. Les cedería el uso de la palabra a la maestra Fátima. Gracias, maestra. Buenas tardes. En la misma dinámica les voy a formular la pregunta a los tres y les pediré en qué orden, por favor, la contesten. La pregunta es la siguiente. Cuenten alguna experiencia en donde hayan estado a cargo de un equipo, algún objetivo que debían alcanzar y cómo se logró que las demás personas aceptaran sus estrategias para lograrlo. Iniciamos, por favor, contigo, Rodolfo. Sí, ahí lo escuchan, ¿verdad? Sí. Ok, bueno, en este caso, una experiencia donde yo tuve un equipo a mi cargo, fue cuando yo me desempeñaba como asesor en el Congreso, en la Cámara de Diputados. Resulta que la persona que era, yo trabajaba con una diputada que tenía a su cargo una comisión, era presidenta de comisión, pero donde yo me desempeñaba era en la oficina. Entonces resulta que se fue todo el equipo de la oficina, se fueron ya cuando faltaban algunos escasos 3 meses para terminar la legislatura. Yo era de los más jóvenes en ese entonces, y pues tuve que tomar el cargo. Teníamos ahí a otro asesor, estaba otro asesor, y estaba el equipo que se encargaba de ser secretario. Y al final yo tuve el respaldo de quien dirigía la oficina, y quien dirigía la oficina también antes de renunciar. Las estrategias que yo tomé fue, pues, organizar todo el trabajo. Nosotros teníamos indicadores precisos de qué es lo que se tenía que hacer. Entonces, siempre fue con una comunicación asertiva dentro del equipo, siempre fue mostrando los resultados que debíamos obtener y creando estrategias para esos resultados. Entonces, en ese sentido, creo que cada miembro del equipo que estaba a mi cargo tenía la facilidad de adoptar las tareas que le correspondían, y así se logró la meta. Al final de cuentas,
los Perdón, indicadores. Rodolfo, que te interrumpa. Platícanos el objetivo de todo lo que nos has platicado. ¿Qué objetivo? Uno en específico, en medio minuto, por favor. Sí, nosotros tenemos la tarea de que las gestiones que llegaban de otro estado, porque en otro estado las teníamos que analizar y les teníamos que dar respuesta. Entonces, fue el 100% de todas las cuestiones que llegaron, nosotros las resolvimos. Analizamos todas esas solicitudes y lo resolvimos. Gracias, Rodolfo. Por favor, continúa, Paola. Buenas tardes. Bueno, yo estuve trabajando en un proyecto en el municipio de Chimalhuacán, el cual tuve a mi cargo 100 personas, y en ese proyecto teníamos que censar a todos los establecimientos que contaba el municipio. Para ello se nos entregaron unos equipos de cómputo a cada uno de los entrevistadores. El día del comenzar el operativo, que le llamamos nosotros operativo ya en campo, con los entrevistadores, surgió el robo de los equipos a diferentes entrevistadores. Cuando se me notificó en el primero, inmediatamente ya fui a la zona donde se había surgido el primer imprevisto, y cuando estaba ahí me llamaron que había otro robo. Al momento de ese segundo robo decidí parar todo el operativo, mandarlos a llamar a todos a la oficina para implementar nuevas estrategias de levantamiento de la información. Estando ahí con todo el equipo de trabajo, decidimos que solamente se iba a salir con papel para hacer el levantamiento de la información, hacerlo todo totalmente escrito. Hasta cierta hora íbamos a estar en campo y posteriormente íbamos a llegar a la oficina a hacer la captura de toda la información para poder enviarla. El objetivo era censar todos los establecimientos de una parte de una carga de trabajo que se nos fue asignada dentro de un plan de trabajo que nos entregó la empresa. Se logró con el objetivo hacerlo, aunque no se fue lo más idóneo con el equipo, pero sí pudimos recabar toda la información que se nos solicitaba. La empresa entendió los motivos por los cuales no podíamos llevar a cabo el levantamiento con los equipos, porque nos íbamos a pasar todo el evento en el Ministerio Público reportando cada robo. Afortunadamente el equipo reaccionó y trabajaba en horarios adecuados en campo para que no tuviera ningún otro percance, y llegaba a la oficina a hacer la carga de la información. Gracias, Paola. Continuamos contigo, Sandra, por favor. Bueno, igual, buenas tardes. Mi experiencia sería en el mismo proceso de 2021, cuando estábamos realizando el proyecto para la planeación de la jornada electoral. Fue un momento donde tuvimos que integrar, ¿no?, todo el equipo, y creo que algo bien importante para lograr nuestro objetivo, que era tener un plan que fuera eficiente, eficaz y que a la vez proyectara como dar certeza de que se estaban haciendo los procedimientos correctamente, fue integrar las experiencias previas que ya habíamos tenido como desde diferentes roles. Yo nunca había sido vocal, pero ya había sido capacitadora, entonces ya tenía como la experiencia de cómo se trasladaban los paquetes. Había sido capturista del PREP y había sido coordinadora de logística. Y teníamos en el equipo también personal que contaba con diferentes experiencias dentro del ámbito electoral. Lo que nosotros hicimos, más allá de dar como órdenes, fue plantear el objetivo, que era claro, qué objetivo queríamos llegar, e integrar como las visiones para poder al final tener un proyecto que fuera eficaz para lo que fue la jornada electoral. Sandra, ¿cuál fue el objetivo? Nuestro objetivo a la hora de hacer la planeación, porque era con la planeación, era que nuestra planeación fuera eficiente, que fuera eficaz y que se notara que estábamos siguiendo los procedimientos correctamente de acuerdo a la normatividad. Eso era, y planteamos diferentes escenarios, porque también otro de los objetivos de los 3 vocales, pues era que el personal pudiera solucionar, porque nosotros íbamos a estar en el consejo, que no tuviéramos como esa preocupación. Gracias, Sandra. De mi parte es todo, maestra Karina. Gracias, maestra Fátima. Adelante, licenciado Cintora. Gracias, consejera. Sandra, Paola y Rodolfo, buenas tardes. Bienvenidos nuevamente.
Voy a hacerlo igual que me antecedió. Haré una pregunta para los tres. Tendrán hasta un máximo de 2 minutos cada uno para responderme. Por favor, ajustense para que no tenga que interrumpirlos. Y les pido que en su respuesta, por favor, me planteen el contexto de la situación, la tarea, problema o reto que habría que resolver, las acciones que ustedes en lo personal realizaron y los resultados que se lograron. Iniciaría, por favor, con Rodolfo, si es tan amable, Rodolfo. Cuéntame acerca de alguna situación complicada en trabajos anteriores que hayas tenido que convencer a alguien de muy difícil trato, una gente complicada, para que hiciera algo que tú querías que hiciese para cumplir con algún objetivo, con el trabajo mismo. ¿Qué estrategias utilizaste para convencerlo o convencerla de lograr su colaboración y cuál fue el resultado que obtuviste? Por favor, Rodolfo, hasta por 2 minutos. Tu teléfono. Ok, ya me escuchan, ¿verdad? Ahí te escuchamos. Bueno, en un trabajo anterior, yo trabajaba para una consultoría especializada en temas de derecho, de abogados, y nos contrató el gobierno de Sinaloa para actualizar toda la normatividad en materia laboral, derivado de las 2 reformas, bueno, de una reforma que venía antecedida por otra reforma en materia laboral a nivel federal. La cuestión es que, si bien ellos querían que nosotros actualizáramos todo el reglamento, todos los reglamentos y los manuales con los que ellos trabajaban, resultaba que el reglamento de la Dirección de Trabajo y Previsión Social no estaba actualizado, lo estaba de 1984. Entonces teníamos que persuadir al mismo director de la dirección para que se presentara una actualización o una reforma a dicho reglamento. Este era un tanto complicado porque él no fue el que nos había contratado su superior jerárquico, pero quien tenía que hacer los cambios era ese director. Entonces, lo que hicimos fue plantear más bien agendar distintas reuniones de trabajo. Le mostramos cómo había una inconformidad en las leyes, había una colisión entre leyes, y le planteamos la necesidad de actualizar dicho reglamento de la dirección, porque por más que nosotros actualizáramos todos los reglamentos, si el reglamento que era de 1984 no se actualizaba con las 2 reformas que ya de gran calado que habían hecho en materia federal, no se hacían. Y bueno, el resultado fue que aceptó, al final de cuentas procedió la reforma a dicho reglamento, y no hubo ninguna inconformidad por parte de ningún ciudadano, o sea, no se presentó una judicialización de dicho trabajo. Ok, Rodolfo, muchas gracias. Sandra, Bueno, si eres tan amable, por favor, hasta en 2 minutos tu respuesta. Sí, claro que sí. Una situación complicada que se nos presentó a nosotros en el proceso de 2021 es que como íbamos saliendo de la pandemia, todavía estaba la pandemia, las primeras sesiones de consejo se llevaron a cabo mediante videoconferencia. Cuando nosotros damos esa información en las presentaciones, pues en el caso del distrito donde yo estaba, hubo rechazo de muchas personas porque comentaban que no sabían el manejo de la aplicación y que era muy complicado y muchas situaciones que ellos decían que se daba para que se hiciera la sesión en la plataforma. Lo que nosotros hicimos o planteamos como estrategia para darle solución a esto fue previo a la sesión de consejo, nosotros hicimos varios links en diferentes horarios para que los integrantes del consejo, todos los integrantes del consejo, pudieran entrar a la plataforma y les comentábamos que era una sesión únicamente con el objetivo de que ellos conocieran el uso de la plataforma y se familiarizaran con esta parte. Entonces, es esto que nosotros hicimos, a lo mejor sí fueron 2 días que
estuvimos conectados y enseñándoles los iconos de la plataforma, cómo tenían que activar el micrófono y todo, pero nos ayudó a que las representaciones ya no tuvieran rechazo a que se realizaran las sesiones por medio de videoconferencia. ¿Alguno de ellos en particular más complicado en el trato personal? Sí, ¿puedo decir partido o no? No, personas solamente. Sí, hubo una persona, es que él decía que hasta el uso del celular le costaba mucho trabajo, ¿no? Entonces también les decíamos, si ustedes gustan, pueden acercarse a las instalaciones del consejo y desde aquí nosotros los vamos guiando para que sepan cómo es el uso de la aplicación, pero el día de la sesión pues sí se haría mediante videoconferencia. Entonces, eso fue lo que nosotros hicimos. Muchas gracias. Paola, por favor, tu respuesta está en 2 minutos. Buenas tardes. En un trabajo anterior en el que estuve, mi jefe inmediato tenía a su cargo un proyecto bastante grande, en el cual, por los tiempos que ya yo veía, bueno, ya estábamos, que teníamos, no alcanzábamos a cubrir todas las necesidades del proyecto. Yo revisé las gráficas, revisé la proyección que se tenía, y hasta el momento, en ese momento me di cuenta que no alcanzábamos por los tiempos a cubrir todo lo que se requería, por lo que me senté con mi jefe inmediato a platicar pues, las estrategias que se tenían que plantear. Una persona un poquito muy metódica, cuadrada en algunos aspectos en el que él no quería modificar cómo tenía el programa. Al final, si seguíamos con el mismo programa que él venía manejando, no alcanzábamos a cubrir todo lo que se tenía que hacer en un tiempo tan corto. Solamente nos quedaba un mes para poder cubrir las necesidades del evento. Por lo que presentándole los resultados, los porcentajes que se tenía hasta el momento, fue entendiendo poco a poco lo que se nos vislumbraba si no modificábamos un poco la estrategia que él llevaba hasta ese momento. Lo que se le planteó fue el hacer operativos masivos para poder trabajarlo con toda la gente en las zonas donde teníamos los bajos porcentajes y poder aumentar poco a poco el levantamiento ahí y tener la información sin descuidar las otras zonas de trabajo que se tenía, solamente con cierta cantidad para poder atacar esa parte. Con más de una persona no se iba a poder cubrir. Se requería la mitad del equipo para poder cubrir y poder llegar a los tiempos y a las metas que se esperaba para cada uno de nosotros. Muy bien, Paola. Muchas gracias por tu respuesta. Entonces, de mi parte es cuanto. Muchas gracias. Gracias, licenciado Cíntora. Tiene el uso de la palabra Fátima. Solamente comentarles a los participantes que ustedes pueden expresar lo que ustedes consideren. Es su entrevista. Ustedes pueden expresar tal cual les estamos nosotros preguntando. Ustedes nos comparten la experiencia sin preguntarnos a nosotros. Gracias. Maestra Fátima. Gracias, consejera. Yo ya les pregunté, maestra. ¿Quién falta? Hemos concluido entonces con la entrevista. Les damos las gracias, Sandra, Paola, Rodolfo, por haber estado en la misma. Pedimos que por favor puedan estar ustedes atentos a la información que se pueda dar por parte del instituto en este concurso en el que ustedes han asistido. Que tengan una excelente tarde. Muchas gracias. Hasta luego, muchas gracias. Buenas tardes.